3 años de matrimonio y Larry jamás me ha tocado. Así que me puse lencería de encaje, me pinté unos cuantos chupetones falsos y le envié una foto mía durmiendo, tomada como si la hubiera hecho otra persona. Amigo, tu esposa es increíble. ¿Qué tal si te divorcias y me la dejas a mí? Supuse que cuando Larry recibiera el mensaje anónimo, se sentiría asqueado y furioso. Me desecharía como basura, a mí, el reemplazo de su adorada hermana. Pensé que, esta vez, por fin podría conseguir el divorcio. Mi hermana estaba de vacaciones en Europa, celebrando su 3er aniversario de bodas. Me preguntó qué quería de regalo. Le pedí una tarjeta SIM de prepago del extranjero. Sosteniendo la tarjeta en la mano, de pie en la vacía habitación del hotel, dejé escapar un suspiro de cansancio. Luego, me deslicé dentro del camisón de encaje transparente que había comprado específicamente para este plan. Me paré frente al espejo, creando cuidadosamente una constelación de chupetones en mi clavícula y cuello. Las marcas estaban esparcidas, como si un hombre me hubiera devorado en un arrebato de pasión. Uno de los finos tirantes del camisón fue roto por este hombre imaginario. Finalmente, me miré en el espejo y corrí mi labial perfectamente aplicado. Luego me senté en la cama y desordené el otro lado para que pareciera que alguien acababa de irse. Cerré los ojos. La cámara estaba programada con un temporizador, colocada para que pareciera que alguien más había tomado la foto. 3, 2, 1. En la foto, la mujer parece que acaba de tener un encuentro apasionado, durmiendo profundamente y sin ninguna preocupación en el mundo. La observé durante un buen rato. No pude evitar pensar en la reputación de Larry en el mundo de los negocios. Un lobo con piel de cordero. Un capitalista despiadado que te comería vivo. Pero el rostro que mejor conocía era el que siempre se mostraba frío e inexpresivo. Era guapo, pero todo su afecto estaba reservado para mi hermana. Me preparé para lo peor. Aunque Larry no sintiera nada por mí, ningún hombre podría soportar que su esposa lo engañara. Probablemente tomaría represalias. Pero al final, estaría lo suficientemente asqueado y enojado como para desecharme y concederme el divorcio. Con tal de conseguir el divorcio. Es todo lo que quiero. Cerré los ojos y pulsé enviar. En la pantalla, el mensaje casual y burlón. Amigo, tu esposa es increíble. ¿Qué tal si te divorcias y me la dejas a mí? Junto a esa foto. Enviado. Menos de 2 segundos después, llegó una respuesta. Larry, ¿quién eres? Lentamente, comencé a cambiarme de ropa. Retrasé mi respuesta, disfrutando de un perverso placer. Debía de estar volviéndose loco, queriendo descuartizar a esa persona anónima. El niño de oro, el hombre que había sido perfecto toda su vida, por fin veía sus emociones manipuladas por alguien más y por mí, de entre todas las personas, alguien a quien siempre había tenido bajo su control. Después de 3 años de sufrimiento silencioso, sentí una chispa de satisfacción. Me puse mi ropa de diario. En ese tiempo, Larry envió 2 mensajes más. Deja de usar esos montajes mal hechos con IA. Dime cuál es tu propósito. Más te vale contármelo todo tú mismo. Me aseguraré de eliminarte limpiamente. Solté una risita. Larry, si quieres saber si es IA, ¿por qué no le preguntas a tu esposa? Los chupetones en el cuello de mi nena no se quitan tan rápido. Me atreví a decir esto porque sabía que Larry estaba en el extranjero cerrando un trato importante. No volvería en al menos 2 semanas. Al segundo siguiente, mi propio teléfono comenzó a sonar. Di un respingo. El tono de llamada resonó con estridencia. Era Larry. Fruncí los labios, mirando la pantalla hasta que la llamada se cortó. Pero se iluminó de nuevo casi de inmediato. Larry llamaba otra vez, sin descanso. Supe entonces que realmente lo había enfurecido. Mi corazón martilleaba en mi pecho.
Estaba caminando sobre la cuerda floja, jugando un juego muy peligroso. Le escribí: Larry, deja de llamar. Tuvimos 5 asaltos. Tu esposa está agotada y profundamente dormida. Las llamadas finalmente cesaron. Mi teléfono quedó en silencio. Usando la SIM anónima, envié otro mensaje. No intento separarlos, Larry. Tu esposa y yo estamos realmente enamorados. Por favor, sé comprensivo y divórciate de ella para que pueda estar conmigo. No querrás que todo el mundo se entere de que tu esposa te engaña. Piensa en tu reputación. Larry nunca respondió. Tenía los nervios de punta mientras tiraba el camisón de encaje roto a la basura, dejaba el hotel y volvía a nuestra villa. Las empleadas estaban limpiando. Todo era completamente normal, tan silencioso que parecía que no había pasado nada. Me duché y me fui a dormir. A primera hora de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a clarear, escuché vagamente el rugido de un motor y el chirrido de unos neumáticos afuera. Para cuando me di cuenta de lo que pasaba y abrí los ojos de golpe, alguien llamó a la puerta de mi habitación. Catherine, abre la puerta. La voz era grave y fría, forzando la calma, pero dejaba entrever un atisbo de urgencia frenética. Estaba completamente despierta, como si me hubieran echado un balde de agua fría. Todo mi cuerpo se heló. Era Larry. Mi mente se quedó en blanco. ¿Cómo podía haber vuelto? Para él, yo solo era una sustituta sin valor. La llamada a la puerta se repitió, 3 golpes, la imagen misma de la contención. Hablaba un poco rápido. Catherine, necesito verte. Me senté. No entres en pánico. No reveles nada. Respiré hondo, tratando de sonar somnolienta pero serena. Larry, yo, necesito usar el baño y ducharme. 1 minuto. Corrí al baño, abrí la ducha y me quedé mirando los chupetones en mi cuello. Me los había hecho yo misma con la boca de una botella. Para que parecieran reales, había sido brusca. No se borrarían, y dudaba que el maquillaje pudiera cubrirlos. Pero tenía que intentar taparlos. El primer instinto de un infiel es siempre mentir, ocultarse. Larry no era tonto. Tenía que interpretar mi papel a la perfección. Me mojé el pelo para parecer que acababa de ducharme, luego me puse un vestido negro de cuello alto que lo cubría todo, incluso mis brazos. Puse una tirita sobre el único chupetón que se asomaba por mi cuello. Me miré en el espejo, practicando una expresión culpable pero desafiante. Esto debería ser lo suficientemente repugnante para él. Larry seguramente se sentiría asqueado y me exigiría el divorcio, me diría que me largara. Abrí la puerta. Larry estaba sentado en el sofá, con los ojos cerrados y el ceño fruncido. Su rostro estaba un poco pálido y una ligera barba de un día ensombrecía su mandíbula. No llevaba reloj y los gemelos que hacían juego con su traje habían desaparecido. Una mano agarraba con fuerza su teléfono. La otra descansaba en el brazo del sofá, con 4 cortes profundos en los nudillos. Parecía que había golpeado algo. Más de una vez. Pero no parecía importarle. Ni siquiera se había molestado en ponerse una tirita. Larry, ¿qué haces aquí? Larry abrió los ojos y me miró, sus pupilas oscuras y pesadas. Se levantó del sofá. El hombre que parecía tan apurado momentos antes, ahora caminaba hacia mí con una lentitud exasperante. Instintivamente, di un paso atrás, pero él me agarró del brazo y me atrajo hacia él. Bajó la mirada a mi cuello, sus pupilas se contrajeron. Forcé una sonrisa. ¿Pasó algo? No respondió. Sus dedos fríos se alzaron, 2 de ellos flotando sobre la tirita en mi cuello. Sentí que estaba a punto de arrancarla y, con ella, todas mis mentiras, antes de romper, furiosa y humillantemente, nuestro falso contrato matrimonial. Comencé a temblar,
cerrando los ojos y esperando a ser descubierta. Pero sus dedos índice y corazón simplemente se posaron suavemente sobre la tirita. ¿Cómo te hiciste esto?, preguntó Larry con calma. Deliberadamente, desvié la mirada. Me corté con la página de un libro ayer. ¿La página de un libro? Larry parpadeó lentamente. ¿Qué hiciste anoche? Las yemas de sus dedos se deslizaron bajo mi cuello alto. Un tirón brusco y vería los chupetones ocultos bajo la tela. Tragué saliva. Salí a arreglarme el pelo. La respiración de Larry se volvió más pesada. Me miró fijamente, su rostro indescifrable. Por un segundo, tuve la extraña sensación de que iba a devorarme entera. Sus dedos se apretaron en mi cuello alto y tropecé hacia adelante, casi cayendo sobre su pecho. Rápidamente, levanté los brazos para bloquearlo. Su mano se envolvió alrededor de mi cintura, apretando como una banda de hierro, como si estuviera canalizando toda su ira reprimida en ese único agarre. No era rival para su fuerza. Mis brazos, empujándolo, comenzaron a debilitarse. Larry se acercó, centímetro a centímetro. Larry, no tartamudeé. No sabía qué iba a hacer, pero mis instintos gritaban que era peligroso. Mi mente estaba en blanco, mi voz temblaba mientras suplicaba al azar. Después de unos segundos, retiró lentamente los dedos, cerrándolos en un puño. Su rostro se puso ceniciento, sus labios apretados en una línea delgada y tensa. Solo entonces me di cuenta de lo que acababa de decir. Tengo miedo. No me toques. Por favor. Te asignaré 2 guardaespaldas. Te seguirán cada vez que salgas para garantizar tu seguridad, anunció Larry fríamente. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue. No fue hasta que escuché el familiar rugido del motor de su auto afuera que caí en cuenta. ¿No iba a insistir? ¿Cómo era posible? Me tenía tan vigilada que apenas tuve oportunidad de llegar a mi teléfono anónimo. Por alguna razón, Larry, que se suponía que estaba en el extranjero, acortó su viaje de negocios de 5 días y regresó deprisa. Una vez en casa, la vigilancia se relajó un poco y finalmente tuve otra oportunidad de usar el teléfono. Escribí desde la SIM de prepago. Amigo, no seas un mal perdedor. ¿Te engañó? ¿Y qué? Simplemente divórciate. ¿Por qué tenías que encerrar a tu esposa? La respuesta de Larry fue rápida. No me engañó. Confío en ella. Catherine no es el tipo de persona que haría algo así. Me quedé mirando el mensaje, atónita. ¿Qué significaba eso? Era cierto que no era capaz de engañarlo de verdad, por eso había ideado este plan. Pero, ¿cómo podía Larry conocerme tan bien? Siempre era tan frío, tan distante. Lo aposté todo, echando más leña al fuego. Larry, no conoces a tu esposa tan bien como yo. Tiene 3 lunares. Uno en las costillas, uno junto al ombligo, y otro. Cada vez que trazo una línea entre ellos con mi dedo, ella se estremece incontrolablemente. Pero tú eres su esposo. Después de 3 años de matrimonio, estoy seguro de que ya lo sabías, ¿verdad? La última línea goteaba sarcasmo. En 3 años, Larry no me había tocado ni una sola vez. Van. En el momento en que envié el mensaje, un fuerte estruendo vino del piso de arriba. Era del estudio de Larry. Me estremecí, escondiendo rápidamente el teléfono. El sonido de algo rompiéndose se repitió varias veces. Luego, oí a Larry bajar las escaleras. Sonaba agotado cuando habló con la ama de llaves. Que alguien limpie eso. La computadora necesita ser reemplazada. Sus pasos se acercaron. Temblé, sintiendo que yo era lo siguiente que iba a destrozar. Me metí bajo las sábanas, fingiendo estar dormida. La cerradura de mi puerta se había roto misteriosamente después de su regreso.
Larry giró suavemente el pomo. Al ver que la habitación estaba a oscuras, no dijo nada. En el silencio absoluto, su respiración pesada y entrecortada y los latidos frenéticos y desiguales de su corazón eran tan fuertes que me pregunté si él podía oír mi propio corazón martilleando en mi pecho. Se acercó más y más. Apreté los ojos con fuerza. Larry no me sacudió para despertarme. No me agarró por el cuello para exigirme una explicación. Simplemente se quedó de pie junto a mi cama. Incluso con los ojos cerrados, podía sentir su mirada aguda y abrasadora fija en mi estómago, como si estuviera debatiendo si debía o no comprobarlo. No tiembles. Mantén la respiración estable. Sigue actuando. No moví ni un músculo. De repente, el colchón se hundió a mi lado. Larry se acostó lentamente junto a mí. Esa mirada fría y ardiente seguía clavada en mí. Apreté los dientes. De perdidos, al río. Tenía que presionarlo más. Como si estuviera perdida en un dulce sueño, me di la vuelta somnolienta y me acurruqué contra su pecho. Larry se quedó helado por un segundo. Esa mirada intensa y penetrante se suavizó de repente. Cariño, murmuré en sueños. Larry se puso rígido. Seguí adelante, rodeándolo con mis brazos y usando la voz más dulce y empalagosa que pude fingir. Cariño, abrázame. Pensé que se enfadaría, que incluso podría abofetearme para despertarme. Porque nunca lo había llamado cariño. Él sabía que le estaba hablando a otra persona. Pero me miró con furia, sus manos agarrando mis brazos con tanta fuerza que temblaba de rabia. Pero al segundo siguiente, escuchó mi gemido y se obligó a aflojar el agarre. Larry me tomó la nuca, atrayéndome más hacia él. Besó mi cabello. Luego comenzó a acariciar mi espalda, de arriba a abajo, un gesto torpe pero suave destinado a calmarme para que me durmiera. Susurró. Sí, aquí está cariño para abrazarte. Me quedé helada. Su reacción, extrañamente tranquila, era una locura total. Larry era un hombre excepcionalmente inteligente. Debería haber sabido que lo estaba engañando en el momento en que recibió el primer mensaje. Para evitar un escándalo, debería haber redactado los papeles del divorcio y haberme echado sin nada. Pero en lugar de eso, lo negó, una y otra vez, insistiendo fanática y obstinadamente en que no me había acostado con nadie. Y ahora estaba prácticamente hipnotizándose a sí mismo, robando las palabras dulces destinadas a otro hombre. ¿Qué estaba haciendo? Larry debió pensar que mis murmullos somnolientos se habían detenido porque había caído en un sueño más profundo. Levantó las sábanas en silencio. Su dedo tocó mis costillas, luego trazó suavemente el camino de los lunares que había descrito. Fue un toque ligero y frío. Sucedió tan rápido. Antes de que pudiera reaccionar, mi cuerpo se sacudió y comencé a temblar incontrolablemente. Me había inventado ese mensaje. No tenía idea de que alguien trazando esos lunares realmente enviaría una sacudida como una corriente eléctrica a través de mí. Estaba temblando tanto que apenas podía seguir fingiendo. Inmediatamente traté de darme la vuelta y esconderme. Larry se detuvo, luego me rodeó completamente con sus brazos, obligándome a mirarlo. Fue un abrazo fuerte y sólido, como una cerradura encajando en su lugar, tan apretado que podía sentir el latido frenético y poderoso de su corazón contra mi pecho. Susurró suavemente. Tú eres mía, y yo soy tuyo. Había perdido la cabeza. Había abandonado toda lógica y razón, todas sus decisiones calculadas, y se había convertido en una bestia salvaje. Brutal, directo, posesivo sin concesiones. Era como si me hubieran arrastrado a su guarida, y ahora solo podía pertenecerle a él. Larry me había cosificado, y a sí mismo también. No éramos humanos con piel frágil y almas sensibles, sino dos cerraduras de hierro sin vida. Con un clic, quedamos unidos.
Y él podía creer obstinadamente que yo era suya, y él era mío. Estaba completamente loco. Abrí los ojos en la oscuridad, atrapada entre su pecho y sus brazos ardientes, mirando el rostro dormido de Larry con una tormenta de sentimientos complicados. Finalmente, mis párpados se volvieron pesados y me quedé dormida. En mi sueño, era yo misma 3 años más joven, llorando y rogándole a Larry que me dejara ir. Él solo me miraba fríamente. Hasta que grité. No te debo nada. No tienes ninguna razón para encerrarme. Solo entonces dio un paso atrás. Estuvo en silencio durante 1 minuto entero antes de levantar la vista. Sí me debes. Tu hermana se escapó y rompió nuestro compromiso. Así que pasarás el resto de tu vida pagándome. Nunca te dejaré ir. Me derrumbé en el suelo, tocando el rostro que se parecía tanto al de mi hermana. Finalmente lo entendí. Nunca me dejaría ir porque me veía como su sustituta. 3 años miserables y humillantes habían pasado así. Cuando desperté, Larry se había ido. El espacio a mi lado estaba impecable, como si nadie hubiera estado allí. Recibí una respuesta de Larry. ¿Tienes otras fotos o vídeos de ella? Le respondí al instante. Amigo, me divierto, pero no soy un pervertido. No tomo fotos comprometedoras de mujeres. ¿Ese es el tipo de mentiras que usaste para engañarla? Es tan joven, animal. Estaba desconcertada. Estamos enamorados. ¿Y a qué te refieres con joven? Tengo 23 y estoy a punto de terminar mi maestría. Larry, déjala. Ponle un precio. Estaba furiosa. Te lo dije, amigo, estamos enamorados. ¿Qué tal si la dejas tú? Yo te pongo el precio a ti. Larry, no la mereces. No me gustó cómo sonaba eso. Mi versión masculina era un partidazo, muchas gracias. Decidí escalar la situación. Haciendo una mueca, guardé una foto al azar de los abdominales de un tipo de internet, y otra de otras partes. Le envié ambas a Larry. No te preocupes, estoy bien dotado. Tu esposa está en muy buenas manos. Esta vez, no escuché que se rompiera nada. Un segundo después. Larry, sentado en la sala, soltó una única risa, aguda y despectiva. Ja. ¿No era lo suficientemente grande? Quiero decir, no he visto muchos en persona, pero el de la foto parecía bastante impresionante. ¿Qué diablos era tan gracioso? Un nuevo mensaje de Larry llegó rápidamente. Lo miré, y el vello de mis brazos se erizó. El 27 del mes pasado, tú, o alguien que enviaste, fue a Barcelona y compró una tarjeta SIM, ¿correcto? Larry, ¿de verdad pensaste que no podría encontrarte solo porque usaste una SIM anónima? Larry, voy a investigar a cada persona. Voy a desvelar este misterio como si te despellejara vivo. Más te vale que hayas ido tú mismo a Barcelona. Porque si hiciste que alguien más la comprara y te la enviara, habrá una dirección. Larry, deberías dormir con un ojo abierto. Amigo. Esa última palabra era pura burla, cargada de malicia. No me dejaría superar. Por supuesto que lo haré. Así podré ver mejor a tu esposa. Cras. Fuera de la puerta, otra taza se hizo añicos en el suelo. Larry, solo está jugando contigo. Apreté los dientes. Ah, ¿sí? Entonces quizás deberías prestar atención a los cambios en tu esposa últimamente. Apagué el teléfono. Y al instante me calmé. Cambios. ¿Qué tipo de cambios experimenta una persona cuando comienza una aventura? Empecé a hacer ejercicio. Cada mañana, estaba en el gimnasio de casa durante 40 minutos completos de pesas y 15 minutos de cardio. Menos de 2 días después, la ama de llaves me dijo torpemente que el gimnasio estaba roto. Dije que no había problema,
que usaría cualquier equipo que aún funcionara. Dijo que todo estaba roto. Incluso la cerradura de la puerta del gimnasio estaba rota. No se abría. Molesta, empecé a hacer vídeos de ejercicios en una esterilla de yoga en la sala. Larry, por alguna razón, había estado trabajando desde casa últimamente y estaba plantado firmemente en el sofá de la sala. Miraba fijamente su laptop y de repente preguntó: ¿por qué ese interés repentino en el ejercicio? Era la oportunidad perfecta. Desvié la mirada. No estoy lo suficientemente delgada. La instructora de fitness en la televisión se agachó, tocándose los dedos de los pies en un estiramiento. La imité. A Larry se le movió la nuez de Adán. Su voz era un poco áspera. Estás lo suficientemente delgada. Jadee. Quiero tonificarme. Los abdominales definidos son hermosos. Larry replicó al instante. ¿Quién dijo eso? Hice una pausa. Por alguna razón, dudé. ¿Era este el momento en que debería simplemente derribar toda la fachada? Esto era lo que quería, por lo que había estado trabajando. Pero instintivamente me encontré queriendo ocultarlo, como una verdadera infiel. Traté de razonar conmigo misma. Probablemente era porque el ambiente en ese momento era demasiado bueno, demasiado diferente a nosotros. Larry y yo siempre estábamos apurados, siempre distantes. Él estaba ocupado con el trabajo, y yo estaba ocupada soportando su trabajo. Nunca habíamos estado así, sentados juntos, haciendo nuestras propias cosas, pero capaces de charlar de vez en cuando, como una verdadera pareja casada. Mientras luchaba con mi propia confusión, Larry abandonó su interrogatorio con un silencioso y rápido: olvídalo. No es nada. Simplemente dejó escapar la oportunidad de descubrir la verdad. En ese instante, tuve una extraña sensación. Era como si tuviéramos un acuerdo tácito, ambos protegiendo cuidadosamente el frágil hilo rojo del destino, delgado como el papel, que nos unía. Pero unos minutos más tarde, cuando fui a mi habitación a cambiarme, vi un nuevo mensaje de Larry en mi teléfono. Larry, que había estado sentado tan tranquilamente en el sofá, en el momento en que le di la espalda, había escrito furiosamente un mensaje al remitente anónimo. Maldito desgraciado. Voy a matarte. La televisión también se rompió. Todos los demás canales funcionaban, pero ya no reproducía vídeos de fitness. Me informó la ama de llaves, con cara de pena. Toda la casa tenía que ser aspirada a las 8 de la mañana todos los días, así que ya no podía hacer ejercicio en la sala. Respiré hondo. Y empecé a hornear. La ama de llaves me preguntó qué estaba haciendo, y sonreí. Me hace feliz ver a alguien más comer algo que hice con mis propias manos. Larry estaba de pie en lo alto de las escaleras, con el rostro sombrío, su cabeza siguiendo lentamente mis movimientos entre la isla de la cocina y el horno. Me comí las galletas quemadas yo misma. Le di 2 de las buenas a la curiosa ama de llaves. El resto lo empaqué en una pequeña bolsa de papel y lo até con una cinta. Hornear para alguien. Eso era prueba suficiente de que tenía un amante, ¿verdad? Y que iba en serio con él. Fui a mi habitación a vestirme. Larry, tengo una reunión de grupo. Tengo que salir un rato. Larry estaba apoyado en la isla, mirando fijamente la bandeja de hornear ahora vacía. Me miró. ¿Era este el momento? ¿Iba a explotar? ¿Anunciar el divorcio? Mi corazón estaba en un puño. Pero él solo levantó una ceja, con una sonrisa cruel y maliciosa en los labios. Está bien. Adelante. Luego se alejó. Fui a la encimera y me quedé helada. La bolsa de galletas que había dejado sobre la mesa había desaparecido. Incluso las quemadas que no había terminado de comer se habían ido. Larry. Iba a compartirlas con mi asesor y mis compañeros de clase.
Las había tirado todas. Estaba tan enfadada que me sentí débil. Le escribí furiosamente desde mi teléfono anónimo. Tu esposa dijo que has estado de muy mal humor en casa últimamente. Tiene miedo. Me extraña todas las noches. Incluso lloró. Larry, ¿por qué no te divorcias? ¿De qué sirve alargar esto? ¿Es tan importante para ti ganar? Ella no te debe nada. Su matrimonio no fue más que una transacción comercial. Tú obtuviste lo que querías. ¿Por qué no la dejas ir? Larry, ¿lloró? Me quedé mirando el mensaje, completamente estupefacta. ¿Era ese el punto? El punto era el divorcio. Llegó un segundo mensaje de Larry. ¿Tú también vives en el distrito de North Hills? Un sudor frío me recorrió la piel. ¿Cómo lo sabía? Pero antes de que pudiera negarlo, Larry volvió a escribir. Estoy cerca de encontrarte, asqueroso perro callejero. Entré en pánico y apagué el teléfono. Un sudor frío me empapaba la piel. Mi tiempo se estaba agotando. Tenía que hacer un movimiento importante. No más de estas pequeñas pruebas. Mis manos temblaban mientras agarraba los papeles de divorcio que había redactado. Los metí en mi bolso. Luego me puse mi falda más corta y tacones altos, me maquillé, me eché un poco de perfume y abrí la puerta. Voy a salir. Larry me observó en silencio. Sentí que era la primera vez en días que nos mirábamos tanto tiempo y con tanto cuidado. La luz de la sala proyectaba una sombra sobre sus pómulos. Parecía más delgado, sus ojos inyectados en sangre. Parecía que estaba consumiendo su propia fuerza vital como una vela por los dos extremos, agudo y despierto, pero pálido y extrañamente hermoso. ¿Cuánto tiempo había estado sentado en la sala? ¿A dónde vas?, preguntó fríamente. A casa de un amigo. ¿Qué amigo? La mirada de Larry estaba fija en el dobladillo demasiado corto de mi falda, su expresión se oscurecía. No lo conoces. Sonrió, una sonrisa silenciosa y sin humor que arrugó las comisuras de sus ojos. Sacudió la cabeza. Dime. Entonces lo conoceré. Larry, nuestro matrimonio es solo una transacción. Cuando nos casamos, acordamos que no interferiríamos en la vida privada del otro. Se levantó lentamente. Con su 1,88 m, hombros anchos y cintura estrecha, estaba hecho para vestir bien. Solo entonces me di cuenta de que no llevaba traje. Llevaba un suéter negro ajustado. La tela se ceñía a él, tensa sobre su pecho. Me miró, se quitó lentamente sus gafas para la luz azul y las arrojó al sofá. Adelante, Catherine. Déjame contar cuántas palabras hirientes más te quedan. Retrocedí, temblando, pero me obligué obstinadamente a hablar. Y otra cosa. No te debo nada. Mi hermana ha vuelto. Si supiera cómo me tratas, le gustarías aún menos. Eso pareció funcionar. El ceño de Larry se frunció, solo por un segundo. ¿Qué? Tragué saliva. Me voy. Y no solo me voy, me divorcio de ti. Ya no me importaba. Tiré los papeles del divorcio al suelo y corrí hacia la puerta. Finalmente lo había dicho. Todos mis días de nerviosismo habían terminado. Sentí una ola de alivio y euforia, como si finalmente hubiera llegado al principio de una larga fila para subir a la montaña rusa a la que moría por subir. Después del alivio vino una mezcla confusa de tensión y miedo. Corrí hacia la puerta, agarrando el pomo con ambas manos como si mi vida dependiera de ello. La abrí hasta la mitad. ¡Pum! Larry cerró la puerta de un puñetazo. Inmovilizó mis manos contra ella. ¿Te atreves? Larry me miró fijamente, su expresión no era de ira, sino casi de calma. Pero sus ojos eran imposiblemente profundos, y su respiración era irregular y descontrolada. Apreté los dientes. Larry.
Tengo a otro. Contrólate. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que pude ver las venas palpitando en sus sienes. Parecía que estaba a punto de desmayarse de la rabia. Sus rodillas se trabaron alrededor de mis piernas, su cuerpo presionado contra la puerta. Estaba tan furioso que apenas podía mantenerse en pie, pero sus manos aún sostenían las mías, manteniéndome alejada de la puerta. Estaba enroscado a mi alrededor como una serpiente. Esa boca fría y cruel no podía escupir ninguna maldición, pero tampoco podía formar ninguna dulce palabra de súplica. Todo lo que podía hacer era apretar los dientes y repetir. ¿Te atreves? Mi espalda, presionada contra su pecho, ardía. El dolor atravesaba mis huesos y mi sangre como una corriente eléctrica. Mi mente se quedó en blanco. Ni siquiera podía controlar mi respiración, y mucho menos pensar con claridad. La luz era tan brillante. Era imposible no notar su rostro frío y hermoso, nuestros cuerpos presionados tan firmemente que bien podrían haber estado fusionados. Estaba temblando. Apreté los dientes para hablar. Tenía la intención de decir algo duro, para forzar su mano. Pero mi voz me traicionó, rindiéndose antes de que pudiera, saliendo suave y ahogada. Ni siquiera me quieres. Jadeaba, mi voz era baja. Larry, por favor, divorciémonos. No me quieres. Alguien más lo hará. La respiración de Larry se detuvo por un segundo. Se puso rígido, su mandíbula tensa, como si quisiera decir algo pero no pudiera sacar las palabras. Su cuerpo tembloroso recuperó lentamente su fuerza. Se estabilizó con una mano en la puerta y se enderezó. Volví a buscar el pomo, pero él me levantó en brazos. ¿Qué estás haciendo?, luché frenéticamente. El rostro de Larry era una máscara mientras me dejaba patear y luchar, besándome con fuerza mientras caminaba, pisando deliberadamente los papeles del divorcio. ¿Divorcio? Por encima de mi cadáver. Lágrimas de ira corrían por mi rostro. ¿Por qué me haces esto? ¿Cómo puedes ser tan irracional? Larry me llevó a la cama. Dijo. Porque estamos casados. Por el resto de nuestras vidas, estamos atrapados el uno con el otro. Traté de provocarlo. Lo amo. Me acosté con él. El último velo fue rasgado, pero no fue la explosión devastadora que esperaba. Con calma, comenzó a quitarse la ropa. Mis mordiscos habían dejado sus labios rojos e hinchados, lo que solo hacía que su pálido rostro pareciera más marcado y hermoso. Su cuerpo era una obra maestra de músculos perfectamente esculpidos, incluso más impresionante que la foto que le había enviado. Me miró. ¿Y qué? Estaba atónita. ¿Qué? Larry dijo, con el rostro inexpresivo. Todavía eres joven. Es normal tener curiosidad por el sexo y querer jugar. No podía creerlo. Me miró mientras se quitaba la última prenda de ropa. Mis ojos se sintieron involuntariamente atraídos hacia cierta área. De repente entendí por qué Larry solo se había reído de las 2 fotos provocativas que le había enviado. Tenía todo el derecho a ser despectivo. Larry tomó suavemente mis muñecas. Bajó la cabeza y olí el aroma de sus feromonas. Sin todas las capas de sus trajes formales y restrictivos. Sin su trabajo interminable y sus palabras frías. Por primera vez, me di cuenta de lo obvio. Larry era un hombre. Un hombre rebosante de energía posesiva. Tú. Mi lengua se sentía pesada. No podía formar una refutación coherente. En ese momento, todos mis sentidos estaban enfocados en el hombre frente a mí. Me miró fríamente. Catherine, solo tenías hambre. Pero escaparse de casa por comida chatarra, eso es lo que hace un niño. Tocó mi frente, inclinando mi cabeza hacia atrás suave pero firmemente. Otro largo beso. Apenas podía respirar. Estaba empezando a olvidar cuál era mi objetivo original.
La mano de Larry estaba en mi cuello, la presión ligera, lo suficiente para ser ligeramente sofocante. Me miró, examinándome, su voz un susurro bajo. Pero intentar dejarme por basura, eso no se hace. Cuando haces algo mal, igual tienes que ser castigada. Temblé, mi voz temblorosa, como si hubiera sido hipnotizada por un incubo. Todo lo que podía hacer era seguir su juego. ¿Cómo seré castigada? Volvió a trazar el camino entre los 3 lunares. Gemí, rogándole que se detuviera. Larry solo me observó en silencio. Cuando mi segunda súplica no obtuvo respuesta y las lágrimas comenzaron a asomar en mis ojos, suspiró, como si perdonara todos mis pecados, y me besó, profundizando más. Dindón, dindón, dindón. El timbre de la puerta sonaba. Larry fingió no oír, intentando continuar. Un momento después, alguien llamó a la puerta del dormitorio. Catherine, soy yo, tu hermana. Larry, ¿tú también estás ahí? La voz de mi hermana estaba llena de una urgencia preocupada. La mano de Larry se aferró a la sábana. Respiró hondo y pesadamente, su rostro una máscara de furia. ¿Estaba tan alterado porque su primer amor estaba aquí? Reí en silencio, amargamente. No sabía por qué el corazón que creía muerto hacía 3 años ahora dolía con un dolor autoinfligido. Quizás era porque la posesividad de Larry en los últimos días me había dado alguna esperanza infundada. ¿Catherine? Mi hermana volvió a llamar, esta vez más fuerte. Como nadie respondió, empezó a girar el pomo. Una sacudida de pánico me recorrió, la cerradura de mi dormitorio llevaba rota una eternidad. No abras. Espera en la sala. Ya salimos, dijo Larry, cubriéndome con las sábanas. De acuerdo. Estaba vestida y sentada junto a mi hermana, Alice. Sentía una extraña sensación de culpa. Larry estaba sentado solo en el sofá lateral, sus dedos tamborileando impacientemente en el reposabrazos. Cada pocos segundos, respiraba hondo para calmarse. Alice, ¿qué haces aquí? Mi hermana se aclaró la garganta, como si las palabras fueran difíciles de decir. Dudó, luego comenzó. La verdad es que no estaba celebrando un 3er aniversario de bodas. Viajaba sola para aclarar mi mente. Estaba confundida. Alice tartamudeó, incapaz de continuar. Alice, por favor, solo di lo que tengas que decir, dijo Larry, apretando los puños. Mi hermana parecía conflictuada. Catherine, la verdad es que estoy divorciada. La miré y, en ese instante, entendí por qué estaba aquí. Alice colocó los papeles de divorcio sucios y pisoteados sobre la mesa. Dudaba, pero cuando vi esto, supe que tenía que decir algo. Miró a Larry. Larry, cuando me escapé, te hice daño. Puedo casarme contigo ahora para compensarte. Por favor, solo deja ir a mi hermana. Mi corazón dio un vuelco. Se suponía que esto era algo bueno. Larry, que se había negado a divorciarse de mí, seguramente renunciaría a una sustituta ahora que la original estaba aquí. Pero, ¿por qué me sentía tan? Los miré. Larry y Alice se miraban en silencio. Debería estar feliz, ¿verdad? Bajé la cabeza, ocultando mi expresión. Después de un largo silencio, Larry habló. ¿Qué? Alice dijo. Por favor, divórciate de mi hermana. Larry. Eso no será necesario. Levanté la vista, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Su rostro estaba inexpresivo. ¿Casarme con ambas hermanas, una después de la otra? Sería el hazmerreír. Alice respondió. Ahora tengo ciudadanía extranjera, y todavía uso mi apellido de casada. Así que no te preocupes, mientras me mantenga fuera de escena, nadie nos conectará a mi hermana y a mí.
Alice empujó suavemente los papeles de divorcio hacia él. Larry, por favor, fírmalos. Pagaré la deuda que tengo contigo. Deja de torturar a mi hermana. ¿Torturar? Se rió, un sonido amargo y enojado. Se inclinó hacia adelante, todo el estrés reciente aparentemente empujándolo a un estado de abandono loco e imprudente. Miró a Alice. ¿Cómo la he torturado? ¿Por qué no le preguntas a tu querida hermana quién ha estado torturando a quién? Apretó la mandíbula, el músculo temblando. No podía entenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué todos intentan que nos divorciemos? Sí, la obligué a casarse conmigo. Era mi pecado, y aceptaría cómo me tratara por ello. Pero tú, ¿quién diablos te crees que eres para? Cerró la boca de golpe, como si el último vestigio de razón lo estuviera obligando a contener palabras más hirientes, por respeto a que era mi hermana. Alice estaba atónita. Yo también estaba atónita. Larry pareció darse cuenta de repente de que había dicho demasiado. Sus ojos parpadearon con un momento de pánico antes de enmascararlo rápidamente. Pero, ¿qué quería decir con que me obligó a casarme con él? Hace 3 años, 2 familias habían arreglado un matrimonio. Mi padre, impresionado con la estrella en ascenso que era Larry, estaba dispuesto a pasar por alto su origen humilde y casar a mi hermana con él. Pero entonces, mi hermana conoció a un violinista rubio de ojos azules de otro país y se fugó. Yo todavía estaba en la universidad, con apenas 20 años, la edad legal para casarme, y me vi obligada a tomar su lugar. ¿Qué quería decir con obligué? Alice murmuró. Así que Ian, tú arreglaste que él estuviera allí. Con razón me lo encontraba en todas partes. Pensé que era el destino. Larry se puso de pie de un salto, su expresión tensa. Suficiente. No digas más. Alice también se levantó, sus ojos brillando con fuego. Así que, nunca te gusté en absoluto. Elegiste deliberadamente a mi tipo ideal para acercarte a mí. No te debo nada. Ellos no te deben nada. Cállate, la voz de Larry tembló, una rara muestra de debilidad que no hizo nada para silenciar el tono frío y despiadado de Alice. Y mi hermana te debe aún menos. El pecho de Larry subía y bajaba. Parecía como si le hubieran dado un puñetazo, tan débil y vulnerable como un caracol sin su concha, cociéndose al sol, pálido y casi asfixiado. Así es. Mi hermana no te debe nada. Los contratos comerciales de la alianza matrimonial se han cumplido. Ella quiere irse. ¿Qué derecho tienes a obligarla a quedarse?, lo acusó Alice, una y otra vez. De hecho, había logrado silenciar al hombre que normalmente dominaba el mundo de los negocios. Larry temblaba, con los puños apretados. No tiene permitido. Las comisuras de sus ojos estaban rojas. Miró a Alice, sin atreverse a mirarme a mí ni una sola vez. Simplemente no lo permitiré. Acababa de llamarme niña, pero ahora, él actuaba más infantil y terco que nadie. Mi hermana se paró frente a mí como una vaca madre enojada, lista para embestirlo. ¿De verdad crees que tu dinero hace que el mundo gire a tu alrededor? Mi hermana es una persona viva, que respira, no una herramienta para que la controles. Larry, puedes jugar tus juegos mentales y tus trucos sucios en tu empresa. ¿Qué derecho tienes a intimidar a una estudiante universitaria? Su boca colgaba abierta, pálida. Casi quise decir, él no me intimidó. Simplemente nunca me miró, nunca me tocó, nunca me amó, y eso me hizo miserable. Alice se enfurecía cada vez más. Mira la vida que lleva. La puerta de su dormitorio ha estado rota durante años, y un hombre de tus recursos no se molesta en arreglarla. Pisoteaste los papeles de divorcio que ella escribió. ¿Alguna vez la has tratado como a tu esposa? ¿Alguna vez has sido bueno con ella?
La pobre Catherine tuvo que pedirme que le comprara una tarjeta SIM. En un instante, un sudor frío me recorrió la espalda. El vello de mis brazos se erizó. Mi mente se llenó de solo 2 palabras. Estoy jodida. La frágil expresión de Larry se congeló al instante. Sus pupilas se contrajeron. Levantó la vista. ¿Qué dijiste? Agarré el brazo de Alice aterrorizada. No, 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 no. Por el amor de Dios, deja de hablar, hermana. Alice me miró, confundida, luego me miró como si fuera una niña cobarde. ¿Qué? ¿Larry va a fingir que le importa ahora? Mi hermanita, todos decían que se casaba con una vida de lujos. Pero cuando estaba en Barcelona y le pregunté qué quería, todo lo que pidió fue una tarjeta SIM. Fue tan patético, como si tuviera miedo de pedir algo más. No es eso. Temblaba por todas partes, incapaz de mirar a Larry a la cara. El silencio en la habitación se alargó, volviéndose tortuoso. Alice finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de malo una tarjeta SIM? Larry se rió, un sonido corto y agudo. No es nada. Su voz bajó. Sentí una mirada abrasadora clavarse en mí, tan intensa que parecía que me perforaba la piel, una sensación punzante y picante. Dijo suavemente. Todo es culpa mía. Lo siento, Alice. De repente, toda la ira se había ido. Era tan educado que incluso la llamaba Alice ahora, e inclinaba la cabeza en señal de disculpa. Tú, no finjas así. Es tan falso. Alice estaba desconcertada por su cambio de actitud. Larry. Sí, todo es culpa mía. Pero, Alice, mi esposa y yo todavía tenemos algunas cosas de qué hablar. ¿Podrías darnos un poco de espacio? Mitad persuadiendo, mitad ordenando, acompañó a Alice hasta la puerta. En el momento en que la puerta se cerró, sentí que mi muerte era inminente. El clic de la cerradura fue como el pistoletazo de salida. No pensé, simplemente corrí hacia el segundo piso, con la intención de esconderme en su habitación. Juro que, al principio, solo pensaba que su habitación tenía cerradura. No me detuve a pensar que también tenía una cama. Pero Larry fue más rápido. Antes de que pudiera cerrar la puerta, él ya tenía la mano en ella, abriéndola. Me miró. Cerró la puerta, la echó llave y se quitó el suéter con una mano. Paso a paso, me hizo retroceder hacia la cama. Las lágrimas asomaron a mis ojos. Estaba equivocada. Larry. Demasiado tarde. Supliqué. Ya no quiero el divorcio. Después de toda esa escena, cualquiera se habría dado cuenta de que no me veía como una sustituta. Incluso podría gustarle un poco. Pensé, quizás podría observar un poco más antes de decidirme por el divorcio. Larry asintió. Ni se te ocurra. Me empujó sobre la cama, con los ojos clavados en los míos, y me besó el cuello con la venganza de un animal herido. ¿Chupetones, llamándome amigo? ¿Diciéndome que te dé a mi esposa? Tienes agallas, amigo. Me besó, y los celos que había reprimido durante tanto tiempo finalmente explotaron, tan intensos que se convirtieron en una especie de dolor herido. Pero siempre era tan estoico, que cada vez que las emociones se abrían paso, su primer instinto era reprimirlas. Me besó durante un largo rato, como si extrajera fuerza de mí. Solo entonces lo oí decir en voz baja. Sí te quiero. Solo tenía miedo de que si lo decía, tú me dirías que no me querías de vuelta. Larry me abrazó con fuerza. Después de una larga vacilación, extendí la mano con cuidado y le devolví el abrazo. En el momento en que lo hice, un escalofrío de pura emoción recorrió su espalda. Después de un largo momento, preguntó en voz baja. Catherine, ¿podrías decir eso de cariño,
abrázame otra vez. No pude soportarlo más. Suéltame. Por supuesto, Larry no se soltó. Se acercó más, y más, imposiblemente cerca. Esta vez, no hubo timbre para salvarme. Miré los lugares donde había fingido los chupetones, y él los estaba cubriendo con unos reales, exactamente en los mismos sitios. Solo entonces me di cuenta de que todo este tiempo, había estado ardiendo de celos, mirando esa foto una y otra vez hasta que se le grabó en el cerebro. Las cortinas ondeaban con la brisa. El sol se puso y volvió a salir. A la luz de la mañana, abrí los ojos adormilada. Allí, escondida en un rincón de su escritorio, estaba la bolsa de galletas que creía haber perdido.